puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila, y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. En este programa tendremos un invitado especial con una trayectoria de vida militante, Julio Urien. Es importante que nos mandes tu mensaje de WhatsApp al 11 65 16 44 46. Toma nota. 11 65 16 44 46 y nos cuentes, mencionando este programa Hasta que todo sea como lo soñamos, ¿qué te parece? ¿Qué temas te interesaría que abordemos? O simplemente para escucharte qué opinas sobre nosotros. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico que hace maravillas para que este programa salga al aire, Martín Loza, y también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato, que ponen su empeño en que podamos salir al aire en las mejores condiciones y llegar cada vez a más oyentes preocupados en lo que pasa al país y a la sociedad. Pero comencemos por compartir un pensamiento para reflexionar. Los liderazgos no se heredan. Cristina está perseguida. No hace 3 años la intentaron asesinar. En la corte está la decisión de si va presa o no va presa, bloqueando su tarea inconclusa y revolucionaria iniciada con Néstor allá en el 2001. Posterior al 2001, o sea, en el 2003. Recuerdo en vísperas a su reelección del 2011, luego de la muerte de Néstor, que se especulaba con un gobierno moderado, corrido hacia la derecha, que no fue, pero que hizo que sacara el 54% de los votos. Luego apoyó la candidatura de Scioli y perdió,
más tarde lo apoyó Alberto y ganó la elección, pero desgraciadamente fue una alianza muy forzada. Se notó una tensión interna que fue evidente y produjo ciertos chispazos dialécticos, pero quedó claro que su confrontación no llegó a plasmarse en la gestión. Y para cerrar, el gobierno, la intervención de Massa, con una inflación desenfrenada, hizo que llegara a la presidencia un candidato mercenario. Con esto quiero dejar en claro que se conduce desde el ejercicio de la gestión, no desde los despachos vecinos. Tengamos en cuenta que está perseguida por la mafia judicial y mediática y está condicionada, pero también su vigencia condiciona a todo otro dirigente que quiera intentar liderar, como es el caso de Axel. En lo personal, reivindico a Cristina como la dirigente con el coraje de enfrentarse a la nefasta concentración económica, recuperando el sendero revolucionario de los 12 años de gestión K. Pero necesitamos que ella sea candidata, y aunque sea a una elección legislativa. Respecto a la interna mediática generada entre la Cámpora, Máximo y Axel, no hay duda que Máximo maneja una de las organizaciones territoriales más importantes hoy de nuestro país, pero adolece de gestión pública y más allá de haber confrontado como legislador ante el acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, su vínculo con Massa e Insaurralde, al menos para una gran parte de militantes del campo popular, lo descalifican. Por tanto, en esa confrontación entre Máximo y Axel, no tengo dudas que Axel tiene mucha más ventaja. Y si hablamos de candidaturas, detrás de Cristina está Axel. Y Máximo debería ceder en sus imposiciones en las listas y distanciarse de Massa, quien demostró estar más cerca de los fondos buitres que de la soberanía de nuestra patria. Como menciono en el título, los liderazgos no se heredan. Se adquieren con gestión y Máximo tendrá que comenzar por demostrarlo. Pero debo reconocer, habiéndose cumplido más de 50 años de lealtad peronista, celebrando el regreso de Perón, me viene a la mente la moderación de ese Perón, enojado con la juventud, que trató de imberbes y estúpidos, como también a la infiltración o contrabando ideológico que querían imprimir la línea juvenil tendencia revolucionaria. En lo personal, creo que ese Perón regresado quería morir en su tierra, y aunque era en ese momento el único líder con coraje para enfrentar a los enemigos del país, lo tenían cercado, maniatado, y el brujo lo seguía de cerca. Hasta el establishment lo apoyaba, y en ese momento el mediático Neustadt parecía peronista. Sin pretender hacer comparaciones, son líderes diferentes, momentos del mundo y del país diferentes. En aquellos momentos el temor era el golpe de Estado y hoy es el golpe de mercado o la persecución judicial. Pero permítanme hacer un juego y comparar a esta Cristina con el Perón del 73. Hoy, como vengo diciendo, la realidad es diferente. El enemigo interno no son las Fuerzas Armadas, sino es el Poder Judicial y los medios, pero también el cipallaje que alienta las cuentas offshore, también quienes por silencio y omisiones mantienen presos políticos, quienes gestionan contra el Estado su desmantelamiento y su soberanía política, como además y en silencio legitiman el endeudamiento ilegal con el fondo, los bonistas y los bancos, mientras los trabajadores activos y jubilados están bajo de los límites de la indigencia. En el día de ayer, la CGT, conjuntamente con las dos CTA, volvieron a realizar un paro general, que fue contundente. Y resaltamos que los jubilados son los que ejercen el crédito de haber acorralado a esta CGT para su realización, siendo el único gremio traidor y carnero
el de la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA, un sindicato convertido en mercenarios emprendedores que tienen como vinculación laboral no una relación de dependencia, sino contratos, sin derechos laborales, pero cobrando de bolsillo unos manguitos más. O sea, que podemos decir que más que un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores, es un organismo privado que cobra de las patronales para precarizar el sector. Para sintetizar, los únicos que el día jueves no acataron el paro son de la UTA que los parió. En contraste, los aceiteros tienen un sueldo que para quien inicia como trabajador del sector cobra 1.800.000. Canasta básica más el componente de alquiler. O sea que incluye lo que la Constitución le garantiza a todo trabajador en blanco y con aportes, no a los precarizados. Por ende, desde este humilde lugar como comunicador reflexivo, me permito convocar a profesionales, a ciudadanos comprometidos con el país, más que con sus intereses sectoriales, a la dirigencia nacional y popular, a diseñar una hoja de ruta de proyectos de país pensando en los ciudadanos, pero que estamos cansados de escuchar discursos y documentos que enuncian unidad y organización y que en vez de tantas enunciaciones tenemos que ponernos en acción y no solo disputar lugares en las listas para las elecciones, que son importantes, pero el país la está pasando mal y en medio de disputas comerciales mundiales que no sabemos a dónde nos van a llevar. No es momento para egos y vanidades de quienes nos pretenden conducir. Es hora de madurez y encolumnarnos en un proyecto explícito de soberanía política, independencia económica y justicia social. Y dejo algo para pensar, porque la dolarización tenemos que decirle que no, porque será irreversible la pérdida de soberanía de nuestra moneda. Vamos con un tema de Nano Serrat. No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad, ni a que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca, ni a responder las preguntas cuando los otros se callen. No esperes el consentimiento, ni a que te proporcionen un manual, ni a que el horóscopo te sea propicio, ni
ni a que el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced, mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. Bueno, hoy tenemos como invitado a Julio Urin, expresidente de Astilleros Río Santiago y presidente de FIDCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Buenas tardes, Julio, y bueno, bienvenido al programa Hasta que todo sea como lo soñamos, que evidentemente es un deseo que tenemos todos los que nos creemos o que somos y ejercemos como patriotas. Bueno, un gusto estar acá, Ricardo. Nosotros hicimos algunas acciones políticas juntos de defensa de la soberanía, así que un gusto estar acá con vos. Gracias, gracias. Y por supuesto vamos a seguir haciéndolas porque esta Argentina que estamos padeciendo, esta distopía que nos estamos padeciendo con este presidente, evidentemente van a generar o nos tiene que generar cierta energía para contraponernos y visibilizar un montón de injusticias que se están cometiendo y defender la soberanía, ¿no? Sí, nos encuentra en un momento muy, muy difícil como nación, como patria, teniendo este topo, como dijo, que vino a destruir el Estado-Nación, totalmente entregado, sobre todo a Estados Unidos, Inglaterra y al Estado sionista de Israel. Evidentemente no se puede creer, no se puede creer, porque además de la destrucción del aparato productivo, de empobrecer al pueblo nuestro, a los jubilados, viene a destruir la nación y ponerla al servicio de estas grandes corporaciones. Bueno, en una coyuntura también cambiante, ¿no? Como decimos, de un mundo unipolar a un mundo multipolar, pero acá esto fue posible también, sobre todo gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? A esta oligarquía financiera tecnológica que es el que gobierna este país a través de este cipayo, y que nos lleva a esta situación, ¿no? Aunque nosotros somos optimistas, porque vimos todas estas movilizaciones que hay, y encontrar una estrategia para cambiar esta situación. Pero bueno, estamos como militantes, estamos en esta situación. Pero contame, las acciones de FIDCA ya son de hace muchos años que empezaron. Sí, FIDCA ya tiene como 14 años. Si bien nosotros somos una fundación que defiende todo lo que es los recursos naturales, pero fundamentalmente lo hacemos desde la defensa de los intereses nacionales y populares. Y nosotros impulsamos ya desde hace más de una década el tema de la soberanía, porque sin soberanía no hay nación, y además como un eje de unión de todos los argentinos. Por eso nosotros empezamos nuestras actividades, te voy comentando, con presencia en todo lo que es la vía troncal del Paraná, navegando con nosotros. Tenemos una nave insignia, la sanmartiniana, entonces con todas las agrupaciones políticas y sociales navegamos desde la ciudad de Posadas hasta Buenos Aires, pasamos por 30 localidades, embarcando los sectores populares, hablando de historia, que conozcan sus ¿En qué año fue eso? A partir del 2013, 2014, y después de llegar a Buenos Aires navegamos todo el Atlántico Sur hasta Ushuaia y a los estados. Nadie navega hasta allá, pero lo novedoso es que íbamos con militantes, o sea, tocábamos un puerto, San Julián, Puerto Deseado, en Comodoro, nos quedábamos una semana o 10 días y salíamos con los sectores populares a navegar. Entonces, y hablábamos la situación, ¿no? La situación de coloniaje al que estamos sometidos, porque en toda la vía troncal del Paraná, con el menemismo, perdimos los puertos nacionales, los puertos provinciales. La flota, la marina mercante, ahí se empezó a implementar, que después podemos charlar un poquito de lo que es el manejo del Paraná y el canal de Magdalena,
Y después en el sur vimos que después de la derrota de Malvinas, la que nos llevó la dictadura militar, bueno, estaban los acuerdos de Madrid, donde prácticamente no hay ninguna presencia, no hay infraestructura para estar presentes en el sur. Así que nosotros lo hicimos eso con toda la militancia, y después también a partir del 2014, 2016, cuando nosotros perdimos momentáneamente la nave en un temporal, la capturaron los británicos, la llevaron a Malvinas, la pudimos recuperar. Nosotros después de eso, que ahora está en reparaciones, ¿no? Adelante, está en Río Santiago y calculamos que unos meses está volviendo a navegar, empezamos las marchas por el territorio continental, ¿no? Al lago Escondido, que hicimos 7 marchas, después estuvimos la Triple Frontera, en la zona noroeste, donde está el litio, fuimos a Bolivia, combatimos con una presencia y todas estas marchas al macrismo, así que tenemos una actividad muy importante. Y también hubo un recorrido en los puertos del Paraná. Decía, primero los puertos del Paraná, lo tuvimos presente en todo el litoral fluvial y marítimo, y después en la parte continental con las marchas, ¿no? Después también vinculado a lo que es el Ministerio de Defensa, cuando estuvo Rossi y estuvo Tayana, yo integrante en ese momento de la comisión de la Secretaría de Defensa, una comisión de defensa del Partido Justicialista, que se llevó una política nos pareció muy interesante, que también podemos hablar después. Así que una actividad en el territorio, y sobre todo con los jóvenes, movilizándolos, porque tenemos la consigna que no se puede defender lo que no se conoce, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, nos parecía muy importante que nuestros jóvenes conozcan nuestro país, y creemos que tiene que haber una política de Estado auspiciando esto, ¿no? Porque vos que estuviste en varias marchas con nosotros en el lago Escondido, incluso lo nadaste, te lo usaste a nado, cuando estuvimos en el sur vimos que nuestros jóvenes ¿dónde están? Y sí vimos jóvenes del Estado de Israel, que son militares reservistas, que hicieron la conscripción reprimiendo a los palestinos, y que después del servicio militar de 3 años los mandan a distintos lugares, entre ellos a la Patagonia, a recorrer el país, a recomponerse, pero también a hacer inteligencia. Nosotros no somos tontos. Los vemos. Hay que ser muy ingenuo. Hay que ser muy ingenuo. ¿Y de nuestros jóvenes? ¿Dónde están? Ahora, bueno, nosotros llevamos una política muy activa en el macrismo, ¿no? Somos los que pusimos primero en escena, por ejemplo, el tema del lago Escondido, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos que estaba en el Bolsón, ¿no? En Río Negro, estaba la Asamblea del Agua y la Tierra, que fueron reprimidos, que veníamos, nosotros nos sumamos a esa reivindicación y vimos que, en este caso, británico, que se apoderó un lago, era en zona de frontera, que no puede tener tierras, o sea, violaba todo, y vimos, bueno, esto es un enclave británico, donde no rigen las leyes argentinas. Entonces dijimos, bueno, la justicia definió 2 caminos, vamos a tratar de entrar, porque no dejaban entrar a nadie, ni a la justicia, ni a los militares, ni a... Bueno, al principio pudieron entrar en las primeras marchas por Tacuifí, ya después bloquearon... Claro, entramos por Tacuifí, nos autorizó al principio una jueza, que después la echaron, y después mantuvimos, si bien las intenciones de entrar por Tacuifí, por el camino de montaña, ¿no? Que son 3 días de ida, 3 días de vuelta. Ahora, ¿por qué logramos ingresar? Porque por el camino de montaña, pese a los atentados, logramos ingresar, y somos los únicos que llegamos al lago, lo navegamos en kayak y la acampamos bajo en el jardín de Joe, por supuesto que cada vez con mayor nivel de violencia por parte de ellos, pero porque es una experiencia de estar organizados y unidos, ¿no? O sea, nuestras columnas representaban un gran peso político y social, ¿no? Participaban gran parte de las agrupaciones políticas, sociales, sindicales, planificamos, nos organizamos. Incluso organizaciones que en la vida real es difícil de verlas juntas, claro, es pero en este objetivo común se unían distintas organizaciones de distintos sectores, ¿no es cierto? Entonces, con ese peso político, social, y además planificando, tomando medidas de seguridad, muy disciplinados para no caer en la provocación, porque nosotros siempre manifestábamos que iba con mucha determinación, pero en forma pacífica, logramos ingresar, siempre lo sorprendemos, como estudiamos, planificamos, en el marco de una estrategia, hasta esta última marcha que no pudimos realizar ahora en febrero, porque justo cuando estábamos llegando
24 horas antes y se inician los incendios. Y casualmente, donde empieza el incendio es en Huarto, en el primer refugio para ingresar por la montaña. Sí, que eso hubiéramos cerquita del Cajón del Azul, ahí, en la primera parte del camino de montaña. Claro, si estábamos ahí nos hubieran echado la culpa a nosotros y éramos los terroristas, etcétera. O sea que por suerte se adelantaron, por suerte. Porque nosotros creemos que hay intención en estos incendios de los intereses inmobiliarios para sacar la gente, sacar los pueblos originarios, los que tienen sus chacras, y después hacer estos emprendimientos grandes inmobiliarios que ya están, ¿no? Porque además de Joe Lewis, tener los holandeses y ahora los cataríes. Entonces, realmente nosotros vimos que en esa provincia, evidentemente la entrega de soberanía, antes estaba la Anabela Carreras, y ahora está Guadaltinet, está todo subordinado a estos intereses. El hecho de haber puesto nosotros a Joe Lewis, que es un símbolo, después se corroboró porque apenas asumió Macri, al mes se reunió ahí con Joe Lewis y con el presidente norteamericano Obama. Entonces, era un enclave donde ellos definen las políticas para presionar a los gobiernos populares y para definir las políticas que llevan adelante. Un tiempo después, cuando salta a la luz, que se reunieron jueces de la Corte. Claro, en el 2022 estuvo el Polini, estuvo Maíquez. Con el grupo Clarín y con lo del PRO. Entonces, nosotros se transformó en un símbolo que nosotros queremos mantener. Pero además es también para los jóvenes que vienen, han participado de alrededor de 15 provincias. Es la unidad nacional, sobre todo con muchos jóvenes, en defensa de la soberanía. Entonces, se demostramos que es factible defender nuestra soberanía. Sí, visibilizarlo desde no confrontando, sí visibilizándolo como para que esto quede en evidencia de que, primero, la dificultad del camino de montaña y la imposibilidad de entrar por el camino de Tacuifí, que sería el de acceso público, porque serían 20 kilómetros de un camino totalmente llano que se podría entrar en vehículo. Claro. Que en las primeras marchas se entraba por ahí caminando. Claro, en parte en vehículo y parte caminando. Porque hay que cruzar un río Foyel que Lewis destruyó el puente. Claro. Entonces llegamos con los vehículos hasta el río Foyel y después hacíamos caminando. Ahora, nosotros damos una lucha integral, porque vamos con un equipo de abogados, presentamos recursos, habeas corpus, y además también tuvimos relación con algunos dirigentes políticos, como la ex senadora Odarda, que ahora es legisladora, con Silvia Horne, y están los distintos movimientos, el movimiento Evita, el peronismo militante, uniendo MST, sectores de la cordillera, de la meseta y del Atlántico, ¿no? Porque también nos movilizamos porque Joe Lewis ahora se lo vendió a los cataríes un aeropuerto sobre el Atlántico, ¿no? O sea, en el paralelo 42, que es el Playas peligro, Doradas. Playas Doradas, el peligro que nos fracturen la Patagonia. Así que estuvimos presentes ahí. Y además, nosotros hacemos un esfuerzo propio, recursos propios. Que Playas Doradas está muy cerquita de donde piensan hacer el puerto para el gasoducto. Para el gasoducto. Que no es casual. No es casual. Ellos ya vienen. Y además van avanzando, y lo tenemos a Benetton, está todo este proyecto en hidrógeno verde. En el río Chubut, claro. El río Verde está en la meseta Samuncurá, junto con los australianos y los británicos. O sea, ahí hay una entrega de soberanía. Eso conjuntamente con Chubut, que está Nacho Torres, también. Entonces, son los más ligados a que es Patricia Bullrich y Milei. Bueno, te comento sobre este tema. Nosotros ahora estamos trabajando ya en hacer un foro patagónico, haciendo el primer paso es con Chubut y Río Negro, porque nosotros, después charlaremos un poco de la situación nacional, es fundamental, más allá de discutir la salida electoral, primero cómo enfrentamos esto, y segundo tener un proyecto, un programa. ¿Cuál es el programa que va a tener? Bueno, nosotros estuvimos en el frente de todos, etcétera, pero bueno, necesitamos un programa. ¿Cuál es el programa? Y yo incluso lo charlamos con Axel y tenemos que charlar con la Cámpora. Bueno, ¿cuál es el programa? Pongámonos de acuerdo con un programa. Sí, ¿tenemos diferencias? Eso fue lo que le faltó al gobierno de Alberto, que evidentemente quedó frustrando a muchas militantes que evidentemente esperaban otra cosa. Claro, y además después militarlo. ¿Y cómo lo implementamos? Porque acá vamos a ver que hay un problema de relación de fuerzas y cómo enfrentamos los factores de poder.
El otro tema que nosotros estuvimos muy metidos es la defensa del Paraná y del canal de Magdalena. En lo que es el Paraná, nosotros empezamos con el ingeniero Testamanti, que estuvo cuando estaba Cristina a cargo de vías navegables, el tema de defender el Paraná entonces y el canal de Magdalena. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Menem, todo el trayecto argentino de la mal llamada hidrovía que viene del Mato Grosso, ahí sale el 50% de la proteína vegetal del mundo, que es lo de Brasil, lo de Bolivia, Paraguay, Argentina, y toda esa ruta que pasa por el río Paraguay y después el Paraná, el proyecto de las grandes cerealeras es que pasen de largo y que después los transbordos lo hagan en puertos uruguayos, que controlan más Puerto de Montevideo, que ya lo tienen por 60 años. Y el puerto de Nueva Palmira. Los trenes de barcaza van al puerto de Nueva Palmira. Pero además, el comercio exterior argentino, el 80%, sale de la zona Rosario-Santa Fe. Todos esos puertos, al destruir la marina mercante, la flota fluvial y los puertos nacionales y provinciales, Menem, quedaron estos puertos privados de las grandes cerealeras, Cargill, Dreyfus, Bunge, que son los que manejan toda esta comercialización de grano de Brasil, como te decía, de Bolivia, de Paraguay, etcétera, y de Argentina. Y que hay un descontrol respecto de lo que se exporta, porque claro, evidentemente tiene una oficina, la FIP o ARCA, dentro de los puertos, pero prácticamente es infranqueable eso. La información no la pueden corroborar, les dan muy poco acceso como para el control. Y las balanzas son privadas, o sea, no hay nadie pesa para controlar, sino que se pesa a los efectos de la comercialización. Nada más. Claro, hoy el comercio exterior lo manejan las grandes cerealeras, los puertos lo manejan las grandes cerealeras, y lo que entra y sale por una sola declaración jurada de quien administra el puerto, o sea que nosotros no sabemos realmente lo que entra y sale. Las flotas, las navieras no son argentinas, son extranjeras. Sí. Entonces, la flota argentina ahora tiene bandera paraguaya. Claro, pero ahí no manejamos nada. Les digo la parte también argentina. Como te decía, sale el 80% del comercio exterior, porque además tenés toda la industria automotriz, de Zárate, después tenés el Dock Sud. Entonces, el proyecto de esta dependencia que tenemos es que toda la producción argentina, por ejemplo, todo lo que baja del Paraná, prácticamente de Brasil, Paraguay, y la producción, por ejemplo, de Formosa, de Chaco, de Corrientes, no sale de los puertos y por barco, por esta vía troncal, desemboca y navega por el Paraná. No hay conexiones. Entonces, el dragado es como una autopista. Claro. Entonces, toda la producción de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, tiene que ir por tren o camión a Rosario. Entonces, de estos puertos privados sale la producción. Entonces, ellos tienen totalmente el control. Menem privatizó todo esto, porque el tramo argentino, digo, que va desde lo que llama el punto de confluencia donde se junta el Paraná y el Paraguay, que es Chaco, la isla del Cerrito y Corrientes. Las dos costas son argentinas. De ahí hasta el río de la Plata es argentino. Son plena soberanía. Entonces, Menem privatizó esto, hizo una empresa que se llama Hidrovía S.A., de ahí el nombre. Fue un acuerdo con Alfonsín, Menem Alfonsín, el presidente de esta sociedad anónima era Romero, de Chascomús, precisamente, todo el dragado se lo dieron a una empresa belga, Jan de Null. Entonces, esto se hizo una EMEPA era el de, la de Romero. Entonces, todo esto no hay ningún control del Estado, es una licitación internacional, sin control del Estado. Entonces, había una gran evasión. Entonces, además de que se calcula que se van 20.000 millones de dólares por año sin control, eso es un informe incluso de las Naciones Unidas, pero además tenés todo el narcotráfico. ¿Entendés? Entonces, por ahí es una canaleta que se nos van... Las venas que desangran por el Paraná. Se desangran por el Paraná. Ahora, también han avanzado que una vez que todo este comercio exterior argentino y lo que viene de los trenes de barcaza hasta Nueva Palmira, una vez que llegan al Río de la Plata, no pasan por un canal propio como el canal de Magdalena, que existe que es más natural. Que es natural. El problema es que tiene 4 metros de profundidad y no lo quieren tragar. Fondo de arena, es el doble más ancho que el otro. Entonces, la cerealera definió, no, vamos a hacer un canal que atraviesa perpendicularmente el Río de la Plata y desemboca en Montevideo, el canal de Montevideo. Entonces, todo lo que viene entra y sale y hay que pedirle permiso a las cerealeras que manejan. O sea que si un barco quisiera ir desde Corrientes hasta Mar del Plata,
tiene que pasar por Montevideo. Sí, o de Buenos Aires a Mar del Plata. Y ahí tenés 150 kilómetros de ida, volver, tenés que esperar que te autorice Montevideo. Entonces es una pérdida de soberanía enorme. Y atrás están los británicos, que no quieren que la Argentina tenga una salida, se independice. Entonces es un control que tienen. Pero vos fijate, desde el punto de vista geopolítico, que nosotros estamos, que al encarecer la navegación hacia el sur, porque tenés que ir a Montevideo, que te autoricen, más gastos, te demoras hasta 15 días, te dificulta la navegación al sur, porque todo el abastecimiento que hacemos nosotros al Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tenemos poco ferrocarril, es por camión, que es mucho más caro que llevarlo por... Muchísimo. Entonces, dificulta todo eso. Entonces ellos no quieren que la Argentina, esta multinacional, no quieren que Argentina se desarrolle y nos boicotean toda esta logística. Entonces, y además, Montevideo, que maneja hoy el 80% del comercio, que moviliza Montevideo es argentino. Al manejar eso, se transforma en un puerto donde todo lo que entra por el Paraná y que desemboca en Montevideo y ahí se hacen los transbordos. Cuando eso, teniendo el canal de Magdalena, que entra y sale todo el comercio de argentino, tendríamos, por ejemplo, el puerto de La Plata. Son millones de dólares porque entran y salen 5.000 barcos por año. Todo ese mantenimiento que tiene que esperar, todo eso quedaría para nosotros. Y lo que significa esto para el puerto de La Plata. Pero para eso necesitamos el canal Magdalena. Ahora, el problema es que esta estrategia de ellos, de fortalecer Montevideo, fortalece la posición británica en Malvinas, porque de Montevideo se abastece Malvinas. Entonces, fortaleciéndose Malvinas, se fortalece su presencia en Malvinas. Además, dificultar la navegación hacia el sur también fortalece la posición de los ingleses en Malvinas y de ahí su proyección a la Antártida. Entonces está todo concadenado. Y más ahora, en esta lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, digamos, es fundamental quien controla los pasajes oceánicos. Viste que ahora Trump quiere manejar que no tenga ninguna presencia china en el canal de Panamá, por eso la importancia de Tierra del Fuego, además de Malvinas. El futuro es la Antártida, ahí entre la Antártida y Tierra del Fuego ya se han descubierto un mar de petróleo, hace poco lo han anunciado los rusos, ¿no? Mucho más que Arabia Saudita, etcétera. O sea, y acá cuando termine el Tratado Antártico de 2044-48, se va a redefinir quién más en la Antártida, ¿no? Que después podemos hablar, porque según el Tratado Antártico, aquellos países que lo integran, pero que antes del tratado, que se firmó en 1959, venían planteando el tema de soberanía, tienen derecho a reivindicar sus posiciones. Ahí estamos Chile y Argentina en la península antártica y también los británicos a partir de Malvinas. Por eso para nosotros es importantísimo la presencia ahí. Y después, bueno, yo creo que todo esto nosotros también lo recorrimos ahí con los militantes, la sanmartiniana. Por ejemplo, estuvimos en Isla de los Estados en varias oportunidades. Nos llamó la atención que es los más cerca de Malvinas. Está a 500 kilómetros de Malvinas. Y está vacía. Hay en esa isla, que por un lado tenés el estrecho Lemer entre Tierra del Fuego y la isla, después pasás el Cabo de Hornos, el control de lo que pasa del Pacífico al Atlántico, lo que va a la Antártida, y que no tengamos un puesto de observación. Hay un puestito de la Armada perdido en los fiordos, como para decir hay una presencia, pero no hay un puesto de observación. Se podría establecer un puesto un poco más importante. Claro, y controlás a los ingleses. Claro. Pero pasa que está la presión británica. Para no hacerlo. Y encima, entre Malvinas y la de los Estados, un poquito más al este, está el llamado Banco de Woodward-Namuncurá, ¿no? Que es ahí hay unos picos de montaña que están a 50 metros de profundidad, donde se cruzan las corrientes, hay una riqueza enorme ictícola, pero es que nosotros empezamos a estudiar, que es fundamental de nosotros, poner una plataforma a 50 metros de profundidad y controlar a los ingleses, lo tenían a 300 kilómetros, 200 kilómetros. Pero bueno, acá juegan... Todo eso requiere de una decisión soberana que este gobierno no lo tiene y que los gobiernos del campo popular tampoco tuvieron el coraje de enfrentar a la potencia inglesa como para establecerse. Claro, entonces nosotros todo esto lo planteamos estando en el terreno. Nosotros es fundamental estando en el terreno, generando conciencia, dando conferencias, tanto todo lo que es el Paraná, el canal de Magdalena,
el Atlántico Sur, la presencia de la entrega de recursos y tierras, porque estos han modificado la ley de tierras, etcétera, pero estando en el terreno. Y con el poder político, bueno, ahora combatiendo al macrismo, a estos cipayos, y también el hecho de que nosotros que apostamos al gobierno popular anterior y nos vimos frustrados porque ¿cuál es el resultado? Vuelven estos tipos. Entonces acá hay que hablar, si querés, un poco de historia, de la situación, de que acá hay dos proyectos enfrentados. Desde 1810, el proyecto de los unitarios, después de la oligarquía, y bueno, después lo del PRO, etcétera, estos liberales, que no tienen una concepción de nación, ¿no? Ellos son los negocios, y siempre atado al imperialismo de turno, como los ingleses le compraban los granos, la carne, asociémonos con los ingleses, siempre a la cola de estos imperios, que es un país para pocos. Y hay un proyecto que venimos combatiendo, impulsando, como decía, de la historia, que fueron los federales, después estuvo Rosas, parte de Irigoyen, el peronismo, nuestra generación del 70, ¿no? De Juventud Peronista, Montoneros, y después que llevó adelante el kirchnerismo. Pero no se logró una victoria. Entonces, llegamos nosotros, avanzamos con un montón de políticas de desarrollo, porque hay que reivindicar mucho lo de Néstor y Cristina, con los satélites, retomamos el plan nuclear, empezamos a fabricar, a construir los cohetes para poner los satélites, el vector, ¿cómo es que se llama? Bueno, para colocar, ya lo estaríamos colocando en el espacio, pero llegan estos tipos y arrasan con todo, porque al estar asociados a los norteamericanos, no quieren que ellos, Argentina, se desarrolle. Puede ser más capitalista, socialista, lo que sea, pero no quieren, como decía Churchill, que la Argentina se desarrolle. Perdón, Julio De Vido está procesado, bueno, debido a todo lo que hizo bien en cuanto a la obra pública y el desarrollo del país. Claro, y sin embargo lo tienen estigmatizado, igual que a Vudú. Y a Cristina, que la quisieron matar. Y a Cristina. Ahora, también nos tenemos que plantear que a partir de que recuperamos esta democracia, después de la resistencia que hubo, porque yo creo que uno de los picos más altos fue el 30 de marzo de 1982, cuando fuimos a la plaza, y que después hicieron Malvinas, esta cúpula, como para lavar su imagen, ¿no? Nosotros reivindicamos a los soldados, todo, pero lo que era la conducción intentó ser Malvinas, creyendo que no iban a venir los ingleses, y después es lo que pasó. Yo creo que ni lo evaluaron, ni lo iban a evaluaron, venir. Claro. O sea, fue un salvataje que ellos pensaron que les iba para reivindicarse como patriotas y perdurar en el poder. Y con un guiño, como era tan cipayo de los yanquis. Claro, dijo vayan. Igual que este cachivache. Vayan si quieren. Bueno, la cuestión es que se tuvieron que ir. Ahora, esta democracia que conseguimos fue muy condicionada. Entonces, nosotros yo como militante, yo participé de toda esa resistencia, tuve como 9 años preso, etcétera. Lo que vemos que toda esa dirigencia no tuvo el valor de enfrentar a estos factores de poder, que significa hacer cambios estructurales. O sea, agarrás las leyes de la dictadura fundamentales, ley de inversiones, ley de entidades financieras, no se tocaron. No se tocaron. O sea, hay muchas cosas que no se tocaron. Evidentemente, si vos estás más débil, tenés que tener una estrategia de acumulación de poder. Y a partir de eso, enfrentar. Ahora, ser soberanos tiene sus costos. Ninguna duda. Vos llegás y hay que asumir. Ellos te dicen, pibe, o vos, ¿qué vas a hacer? ¿De qué lado estás? Claro. Si estás del pueblo, tenés que tener políticas, que el pueblo confíe en vos, dale reivindicaciones, movilizar, organizar poder popular, y estás en condiciones de enfrentar. Si no, no. Y si no, y tenés que enfrentarte con ellos. Además, te van a hacer corrida bancaria, después te van a hacer cerco, te van a intentar matar. Ahora, tiene sus costos. Y si no, como hizo Menem, ¿no? Revolución Productiva, llegó, se casó con ellos y fue un entregador total. Y no tiene nombre, porque ya entrega todo, ¿viste? Bueno, pero ¿y cómo arrancamos? Porque está todo muy bien, hasta ahora venimos resistiendo, pero yo creo que en algún punto deberíamos revertir esa resistencia en una rebeldía o yo lo vengo diciendo esto en las editoriales anteriores, en donde vemos al sector de jubilados que es el que se está mostrando como rebelde y es al que violentan en las manifestaciones.
¿Cómo arrancamos este cambio de pasar de la resistencia a la rebeldía? Bueno, yo creo que acá estamos en un momento que ya, ahora mucho más grave que ya hemos vivido, ¿no? Cuando llegan los liberales, pues evidentemente en estos momentos históricos, ellos planifican a 10 años, pero estamos en medio de una revolución tecnológica, una revolución industrial tecnológica enorme. Entonces ellos manejan el poder financiero y manejan la nueva tecnología, ¿no? Que son las plataformas digitales, te llegan un mensaje propio, lo que vos pensás, ya no es tanto la televisión tiene influencia, pero te llegan con tu mensaje. Sí, o sea, el aparatito sabe más de vos que vos mismo. Con inteligencia artificial. Entonces, ellos manejan toda esta tecnología, las redes, manejan además los medios, como el Grupo Clarín, La Nación, importantes, manejan el Poder Judicial, se dieron una política del Poder Judicial, y tienen muchos sectores de la clase política que juegan con ellos, no tienen patria, no se venden. Sí, ellos hacen negocio, ellos no, entonces, mercenarios. Entonces, ahora, ellos llegan como llegaron a otro momento, pero estos liberales, una vez que llegan, el proyecto es un ajuste, un país para poco. Entonces queda el tendal, se destruyen las pymes, perdés el salario. Hoy, entre el capital y el trabajo, hoy el 30% tiene el trabajo. Entonces, cuando llegamos a esta situación, vos tenés sectores que la tienen más clara, y los sectores populares que venimos sufriendo esto, pero tenés sectores medios, que es lo que es la balanza, cuando los empiezan a apretar el zapato y a destruir, bueno, se juntan con los sectores, con los trabajadores, con todos estos sectores populares, posibilidad de avanzar en un frente. Porque tenés los trabajadores, hoy los excluidos, que hoy están más organizados en los movimientos sociales, más los sectores medios. Entonces, ahora, el problema es que una vez que tenés esto, necesitas una conducción, un programa, y volver al gobierno, porque llegamos al gobierno. El problema es después cómo profundizarse. Entonces, ahora yo creo que hemos estado en las movilizaciones, incluso con los jubilados, etcétera. Acá vimos que estos tipos no les tiembla el pulso cuando tienen que reprimir, ¿no? Nosotros los peronistas vimos que en el 55, yo tenía 5 años, bombardearon Plaza de Mayo, mataron 300 personas, más de 1.000 heridos, fusilaron a Valle, etcétera. Y después el terrorismo de Estado, 30.000 desaparecidos, pero no tuvieron límite el nivel de salvajismo, de tortura, le robaron los hijos, te cortaban a pedazos. Entonces, yo creo que eso también, Carlos. Entonces, hoy el pueblo nuestro sabe esto. Entonces, ¿cuál es la mejor resistencia con los menores costos humanos para enfrentar esto? Entonces, nosotros podemos decir, ya llevamos 1 año y pico de esto, bueno, hay movilización. Los estudiantes, los de diversidades sexuales, los trabajadores, derechos humanos, bueno, entonces hay un nivel de movilización. Los tipos hoy están en condiciones de absorber estas grandes movilizaciones, pero hay un desgaste de los tipos, porque entonces tenemos que, ¿cuál es la mejor estrategia? Ahora, yo creo que además de estas movilizaciones que se van a ir profundizando, porque hoy la crisis es inmensa, pero lo que se viene es peor. Sí. Acá se viene una devaluación. El condicionamiento que viene el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos respecto del préstamo que prácticamente se lo están haciendo desear para que evidentemente terminen de entregar todo, porque hay que ver los compromisos que no se van a visibilizar, que no son parte del escrito, sino que son asumidos de una manera mucho más sometida, en secreto. Entonces, hay que ver realmente si esto no es el principio del fin de la soberanía argentina. Que lo que yo decía en el editorial, la dolarización puede sonar para muchos que votaron a Milei como la solución de los problemas, pero yo creo que es la pérdida total de soberanía de la moneda nacional. No vamos a manejar de ninguna manera las medidas económicas. No, por supuesto, pero acá el peligro es que no nos desintegremos. Sí, no, por supuesto. ¿No? Ese es el peligro de la Patagonia, del norte. Ahora, esta crisis se profundiza, entonces es necesario la unidad, es necesario como dijiste, un liderazgo que desde el punto de vista no puede ser unipersonal. Tiene que ser proyecto, un proyecto y un conjunto de cuadros participativo. Y en el marco de apoyar la organización popular y la movilización, la calle, el poder popular. Si no estás en condiciones de enfrentar
¿Con qué te enfrentas a estos tipos si no tenés el... Nosotros lo vimos, lo que significó las movilizaciones del movimiento nacional con el peronismo. Entonces todo esto refuerza la salida electoral, y necesitamos esa unidad y una dirigencia que, si no se pone a la cabeza, surgirá de la acción, como ha pasado históricamente. A Néstor, ¿quién lo conocía antes? Después hubo un 2001 y después ya logramos que hubiera un Néstor. Bueno, ahora si esta dirigencia no se pone a la cabeza, bueno, entonces yo creo que hoy tenemos la provincia de Buenos Aires, que está Axel, está Cristina. Bueno, hay que ver esto, que se pongan de acuerdo en función de un proyecto, y después generar poder popular, porque nosotros durante Néstor y Cristina, y nosotros planteamos eso. Ahora, toda esta dirigencia quedó inconcluso, no daban ese paso, ¿no? Tienen miedo o los condiciona el poder real. ¿Entendés? Porque yo sí reconozco que Cristina se cansó de tirar puentes con el círculo rojo, con estos tipos. Pongámonos de acuerdo en 4 ejes como política de Estado de una nación. Pero no hay caso. Las contradicciones son antagónicas, ¿no? Porque acá las potencias no quieren que nos desarrollemos. Ahora, estamos en otra realidad novedosa, porque el mundo va del mundo unipolar al mundo multipolar. Hoy tenemos los BRICS, hoy tenemos posibilidad de recostarnos. Estuvimos muy cerca de entrar. Cerca de entrar. Entonces, este es un país muy rico en recursos, pero no lo manejamos. Es un país saqueado. Y además no le ponemos valor agregado, cuando tenemos todas las capacidades. Es un país que, si hay un control de un gobierno nacional y popular con cambios de estructura, este país en 5 o 10 años lo da vuelta por la riqueza que tiene, las capacidades que tiene, que hoy se están yendo los científicos nuestros. Entonces, es un desastre. El vaciamiento que están haciendo. Rompen la educación pública, quieren un pueblo hambreado. Entonces, hay que ver cómo resolvemos rápidamente esta situación. Si vos me preguntás, yo no sé cuánto dura este tipo. Puede durar 15 días, 2 meses, 6 meses, pero esto ya no resiste más. Además se viene la crisis. Ahora, devaluación, llamalo flotación, lo que quieras, sí. Pero esto es devaluación, es inflación, hasta que nosotros en las últimas movilizaciones, sobre todo la del 12 que tuvimos, que después la gente, de la brutal represión que duró como 5 horas, se fueron a Plaza de Mayo. Muchos gritaban. Bueno, ahí quedó accidentado Pablo Grillo. Y después yo fui uno de los que nos fuimos a Plaza de Mayo. Claro, hay bronca. Ahora, por suerte, sacaron todo el aparato represivo en la última movilización que hubo anteayer. O sea que, pero bueno, esto se va hundiendo. Julio, se nos acabó el programa. ¿Querés dejar un mensaje, más allá de la distopía que vivimos, algo positivo para un futuro respecto a una salida? Sí, yo creo que como está la consigna, hasta que todo sea como lo soñamos, ¿no? Un pueblo feliz, un país con un desarrollo integral. Y yo creo que hay en la base, en los sectores populares, yo recorro el país, ahí en lo cultural, ¿no? Porque yo también estaba hablando de batalla cultural, existen estas reservas nuestras de nuestra historia, y hay que articularlas, porque estamos desarticulados, ¿no? Por eso es importante una conducción que se ponga al frente en unidad con un proyecto y que confiemos. Entonces ahí estamos todos atrás. Mira, nosotros confiamos en esto, vamos por esta Argentina, y ahí estamos todos atrás. Y te ofreces la vida como lo ofrecimos en su momento. Por supuesto. Gracias, Julio. Saludos a toda la audiencia, y el viernes próximo intentaremos salir al aire. Vamos a estar en el Bolsón, donde estaremos en una acción solidaria ayudando a los damnificados por los incendios de febrero. Ahora nos vamos a ir con un tema del Indio Solari.
Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir.